En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito para que en un momento de silencio hagamos un breve recorderis mental de lo que vivimos esta semana. ¿Cuáles fueron nuestros aciertos, nuestros desaciertos? ¿Qué nos generó dolor? ¿Qué nos generó tristeza? ¿Qué nos generó angustia en el corazón? ¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer para agradar a Dios? ¿Cómo hemos contemplado los milagros de Jesús en nuestra vida? ¿Qué milagros sucedieron? ¿Me he dejado sorprender de Dios esta semana? ¿He dejado de que Dios actúe en mi vida durante esta semana? Pidámosle al Señor que obre milagros en nosotros. Y obrar milagros no es materialmente hablando. Obrar milagros es decirle al Señor que nos dejemos transformar, que haga el milagro de hacernos hombres y mujeres nuevos, que haga el milagro de arrancar de nosotros todo aquello que no nos deja agradarle, que haga el milagro de poder vivir conforme a su proyecto. Cuando no contemplamos en la simplicidad el milagro o los milagros, rechazamos el amor de Dios. Cuando nos levantamos, hemos experimentado el milagro de la vida. Y si no agradecemos por ese milagro, rechazamos la gracia de Dios en nosotros. Porque recuerden, hace 8 días decíamos que pensamos que todo lo que tengo es por merecimiento, desdibujando la gracia de Dios. ¿Cuántas personas deseaban vivir lo que nosotros hemos vivido? Tener lo que nosotros tenemos. Experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Pero por una u otra situación no ha sido posible. Esta semana que está terminando, vemos la gracia de Dios. Ese es un milagro, la gracia de Dios intacta en aquella mujer que se le ha suspendido aquí en Colombia la eutanasia. Ella merecía, según ella, yo merezco morir, yo me merezco la muerte. Pero la gracia de Dios le dice otra cosa. Tú no tienes nada por merecimiento. Tú lo tienes por la gracia, porque mi gracia te basta. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, de la gracia sobre las gracias, es decir, la gracia de Dios. Que todos los días en la simplicidad glorifiquemos, exaltemos el amor de Dios en nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos paramos frente a un espejo
y nos contemplamos. Nos autoconsentimos maravillando la obra de Dios. No tenemos que esperar que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi pareja, mi mamá o mi papá me contemplen. Mi cuerpo, mis brazos, mis pies, todo mi ser es el milagro más asombroso que hace a diario el Señor. Y muchas veces pensamos, sin decir que no lo sea, que un milagro, para declararlo milagro o para dejarnos sorprender y decir qué milagro, es ver salir a alguien de un estado de muerte, por así decirlo, de un estado vegetal, de una enfermedad gravísima y quedar sana, es decir, qué milagro. En esta pandemia, ¿cuántos murieron? Pero ¿cuántos salieron de las UCIs y la gente decía, aminorando la gracia de Dios y ensanchando la tecnología o las fuerzas humanas, decían, otro que ha vencido al COVID? Una persona intubada en los cuidados intensivos, ¿qué hacía por sí misma? No hizo nada, no lo venció. Fue la gracia de Dios sobre él. Todos los días mi vida es una gracia. Y de hecho, al hablar de los milagros, nos dejamos sorprender a diario. ¿Qué milagro es llegar a casa y encontrar a nuestros hijos esperando y anhelando un abrazo? ¿Qué milagro es llegar a la casa y encontrar el plato de comida esperando por nosotros? Pero pensamos que eso es obvio, es que llego a mi casa y obvio tiene que haber. Llego a mi casa y es que yo dejé y tiene que estar, desdibujando, reitero, la gracia de Dios. Hay una bella oración que no sé si la sepan, que resume el milagro constante de nosotros a diario. La oración dice, es maravilloso, Señor, tener brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay tantos sin luz. Mi voz que canta cuando hay tantas que enmudecen. Mis manos que trabajan cuando hay tantas que mendigan. Es maravilloso, Señor, volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Yo amo, vivo, sonrío y sueño. Otros lloran, odian y se revuelven en pesadillas. Tener un Dios en quien creer, cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen fe. Por todo, gracias, Señor. Esa es la manifestación diaria de nuestra gratitud para con Dios. Pidámosle al Señor, a la luz del Salmo 32, que escucharemos en esta dominica 29 del tiempo ordinario, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos demuestre y nos haga entrar en la cuenta de que toda nuestra vida y todo lo que tenemos es un milagro, y que tenga misericordia y nos saque y haga el milagro de hacernos un hombre nuevo y una mujer nueva. Por favor, se van a unir al Salmo, todos respondiendo, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos. Los ojos del Señor están puestos en quien le temen, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, motivados e inspirados con esta oración. Continuemos entonces con el tema de hace 8 días, que son los milagros de Jesús. Hace 8 días hablábamos entonces de qué era un milagro, qué significa el milagro. Teológicamente necesitamos para comprender el milagro 3 aspectos, que era el ontológico, el psicológico y el intencional. Ahora vamos a mirar cuál era la finalidad de Jesús hacer los milagros. Jesús tuvo 3 finalidades o 3 intenciones. ¿Sí? ¿Cuál era la intención de Jesús con los milagros? Mostrar su divinidad. ¿Sí? Mostrar su divinidad bajo 3 características. Vamos a mirar entonces cuáles son esos 3 aspectos o esas 3 características sobre las cuales Jesús, a través de los milagros, demostró su divinidad. Primero, por la especie de las obras. Por la especie de las obras. ¿Cómo que por la especie de las obras? Por la especie de las obras era cómo Jesús hacía. Jesús manifestaba y hacía el milagro para mostrar que lo que él hacía no era propiamente suyo, sino que era algo que el Padre le había dado, que el Padre le ha encomendado. Vamos a mirar entonces unas citas bíblicas. Yolima Penagos, por favor, buscamos el texto de Juan 9, 32, 33. Juan 9, 32, 33. Y Juan Carlos Mejía, Juan 15, 24. Yolima, Juan 9, 32, 33. Y Juan Carlos, Juan 15, 24. Hoy, profe. 32, 33. Sí. Bueno. Aquí vamos. Jamás se oyó contar que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Muy bien. Palabra del Señor. Qué interesante y es cómo con este milagro, según San Juan, Jesús demuestra su divinidad. Si esto no fuera de algo divino, este hombre no lo pudiera hacer. Los milagros que hace Jesús, o los signos, los gestos, representan y hablan de Dios. ¿Qué hombre, antropológicamente hablando, va a curar a un ciego de la nada? Muy difícil. Ni el curandero, ni el chamán, ni el gurú, nadie. Con imponer los dedos sobre los párpados va a hacer que vea.
Pueden haber muchas ayudas tecnológicas, científicas, que reanimen, que puedan recuperar la vista, sí, pero solo por imponer la mano, nadie. Este milagro deja entrever de que lo que Jesús hace no es de este mundo, es de Dios. Y Jesús, con la acción y con el milagro, dice, esto viene de lo alto. Por ende, yo soy de arriba, yo no soy de aquí. Él mismo lo dice, yo no soy de acá abajo, yo soy de allá arriba. Vamos a mirar entonces Juan 15, 24. Juan 15, 24. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Ahí está. Con las obras manifiesta que es de Dios. Una vez más lo deja. Pero miren qué interesante lo que dice acá. Porque han visto las obras, me odian. La gente que tenía ya estructurado, que tenía un chip incorporado sobre a quién acudir frente a situaciones de enfermedad, frente a situaciones de espíritus malignos que tenían aquí y allí a los curanderos, a los rezanderos como llamamos, que tan así teníamos, o miren que la escritura nos habla de unos sabios de Oriente, ¿sí? Alguien que va a hablar y a decir el futuro, alguien que va a decir qué va a deparar. Entonces, con la venida de Jesús, todo, en pocas palabras, se viene a pique. Pero Jesús dice, no me rechazan a mí, están rechazando al que me ha enviado, es decir, rechazan al Padre. Con este milagro, con cualquier milagro, Jesús pretende manifestar y dejar entrever al Padre. Yo vengo de arriba, no soy yo, es el Padre. Segundo, por el modo de hacer milagros. Jesús manifiesta su divinidad por el modo de hacer los milagros. ¿Cómo que el modo de hacer los milagros? Claro, Él no hacía gestos, no invocaba términos, no hacía rituales extraños para declarar o realizar un milagro. Él lo hacía tan natural todo, Él lo hacía tan simple, que la gente quedaba estupefacta frente a tales acontecimientos. No como en nuestros tiempos, que necesitamos ir a una u otra parte donde nos hacen riegos, donde nos hacen brevarios, donde nos hacen embrujos, como se denomina, para que empiece a haber una liberación, entre comillas, de un supuesto mal que hay. En Jesús no. En Jesús fue tan natural. En Jesús fue tan simple. En Jesús fue tan sencilla la cosa, pero generaba, en el buen sentido de la palabra, estupor, admiración y algo extraordinario. Jesús se vale de lo simple, de lo sencillo, de lo ordinario, para sacar algo extraordinario.
Miren, en el Antiguo Testamento, como cuando Dios le dice a Eliseo que va a pasar. Y él pensó que en un viento fuerte que pasó, ahí estaba Dios. Luego en una tormenta pensó que ahí estaba Dios. Mas en un susurro se hace la presencia de Dios. Los milagros acontecen en lo sencillo de la vida. Nuestra vida, muchachos, es algo sencillo. A diario estamos contemplando esa maravilla. El empleo, si bien sabemos está, pero a diario es un milagro. La familia, si bien sabemos está, es una bendición. Es algo simple, algo sencillo, pero que genera grandes cosas. Lucas 6, 19 y Juan 5, 19, 21. Por favor, alguien que me busque esos textos. Ángel de Jesús Gallego, Lucas 6, 19 y Andrea, Juan 5, 19, 21. Lucas 6:19. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Muy bien. Todos querían tocarle, porque de él salía una fuerza y querían quedar sanos. En la actualidad, las personas que practican esto de esoterismo, que van allí para que le lean aquello, le hagan aquello y lo otro, con solo tocar al sujeto o a la persona que está enfrente, no van a quedar listicos. Esta gente, ¿qué le dice? Tienes que volver. Necesita varias sesiones para que ese mal, para que surja en usted lo que quiere, ¿sí o no? Entonces uno tiene que volver. Y cada citica vale 70,000 pesitos. Estamos enriqueciendo y estamos rechazando al que sí lo da todo. Una fuerza. Todos lo querían tocar. Viene la escena a mi memoria de la mujer hemorroísa. Una mujer que ha sufrido 12 años largos del sangrado, del flujo de sangre. Y ella tenía ese pensamiento. Con solo tocarle la orla de su manto, quedaré sana. Y no se hizo esperar. Salió una fuerza de Jesús. Tan así que Jesús le dice a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, yo creo, diciendo, pues tan charro, con esta multitud, así todos aglomerados que estamos, ¿y quién me ha tocado? Pero Jesús, si bien sintió el roce de la gente, de la multitud que lo llevaba y lo traía, pero sintió algo más fuerte. Salió de mí algo. Y la mujer se sintió persuadida, aludida, y dijo, soy yo. Pero hubo el milagro, con solo tocarle. La manera de hacer. No, reitero, Jesús no tenía y no tuvo que hacer movimientos extentóreos, ni bullicios, ni invocar palabras raras, abracadabra, pata de cabra, eche y esto, y no. Y decir palabras por allá como en otros dialectos, churamajé, ebengeje, no, nada. Nada de eso. Solo con tocarle. Mientras que en la realidad sí hacen todo eso.
despreciamos la gracia para buscar lo que genera estupor. Andrea. Jesús les dirigió la palabra. En verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga éste, lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que él hace, y le enseñará cosas mucho más grandes que estas, que a ustedes los dejarán atónitos. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Bien, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Y el Hijo no hace las cosas por sí mismo, obedece. Obedece. Cuando el Hijo obedece, surgen milagros. Miren qué interesante. Cuando el Hijo obedece, surgen milagros y el Padre se manifiesta en él. Supongamos una familia donde haya dos hijos. Uno es un hijo bueno, sin decir que el otro no lo sea, pero cuando digo bueno es en el sentido de que es un hijo que cumple la norma, es un hijo que acata órdenes, es un hijo que obedece, es un hijo que en el colegio es pila, es un hijo, en pocas palabras, es un hijo 10. Es un hijo 10. Y el otro, retraído, desobediente, inquieto, se ganó el seudónimo de la oveja negra. Y llegado, por ejemplo, el fin de año, que de hecho ya está aproximando la finalización de la parte académica, y entonces el niño 1, el niño 10, ganó todo, fue obediente, hacía el oficio, etcétera, etcétera. Y al final, el papá o la mamá le premian y le dan un detalle. Y al otro, obvio, por su estilo de vida, por su desobediencia, etcétera, etcétera, no le dan nada. Y entonces, ¿qué va a decir? Pero ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Qué eran así los papás? Él se lo ganó. Él se lo ganó. Él hizo lo que tenía que hacer. Él hizo lo que se le mandó. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús hace lo que el Padre le pide. Ese es el milagro también. La gente quedaba atónita, la gente quedaba como en shock, por así decirlo. ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué él hace lo otro? ¿Qué hay tras de ello? El que obedece ve el accionar de Dios. Hay un texto bíblico, de hecho, que dice que un padre va a su hijo y le dice, ve a trabajar a la viña. Y él le dice, sí voy, perdón, no voy, pero va. Y acto seguido le dice al otro, lo mismo, ve a trabajar a la viña. Y él le dice, voy, pero no fue. Y entonces dice Jesús, ¿quién de los dos ha hecho lo que quiere el Padre? El primero. El primero ha hecho lo que el Padre quería, aunque se negó, pero después recapacitó. Ese es el milagro. El Hijo reconoció de que su trabajo, de que su vida dependía de la viña. Por eso voy. Porque yo debo aportarle un grano de arena a lo que me genera a mí la estabilidad, lo que me está generando el bienestar.
El otro no va porque no se siente comprometido, porque es de los que espera que todos se lo den, que otros trabajen por mí. Jesús entonces manifiesta su divinidad por el modo de hacer los milagros, tan simple, tan sencillo, sin escándalos. Tan así que cuando curaba, ¿qué le decía a los que curaba? No se lo cuenten a nadie. Es decir, yo no quiero tener protagonismos, yo no quiero tener la capa de superhéroe, no. Todo en silencio, todo en silencio. Por su manera de hacer los milagros, manifestaba la divinidad del Padre. Y en el tercer aspecto de Jesús manifestar a través de los milagros su divinidad era declarándose Dios. ¿Sí? Se declara Dios a través de ellos. Se declara de que Él viene de arriba, ya lo decíamos ahora, que Él viene del Padre. Marcos 1:27. Vamos a mirar Marcos 1:27. ¿Quién dijo yo? Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Muy bien. ¿Quién es este? Que hasta los espíritus le obedecen. ¿Sí? ¿Quién es? A Dios todo el mundo le obedece. Todo. Por eso dice por ahí el texto que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en lo profundo, en el abismo. Todo hay que obedecer. Entonces Jesús, con la realización de los milagros, decía, es que si el Padre está en mí y yo en el Padre, si Él y yo somos uno, entonces yo soy Dios. Y por eso yo hago este gesto, por eso yo hago este milagro, por eso yo hago lo que hago. Porque primero, procedo de mi Padre, soy Dios y además me lo ha concedido, es decir, me ha dado Dios, mi Padre, el permiso de. ¿Sí? El permiso de. Muy bien. Ahora... Guillermo, una preguntita, me disculpa. Andrea, ¿cuál fue el capítulo que no me lo repiten, al favor? El que proclamó Andrea, si no es el favor. Juan capítulo 5, versículos del 19 al 21. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a mirar los milagros que hizo Jesús. Se pueden dividir en 5 grupos. ¿Sí? Vamos a mirar qué clases de milagros hizo Jesús. ¿Logran ver? No, señor. ¿Ven unas imágenes? Sí, profe. Ah, bueno. Sí. Ahí está. Bien. No, profe, yo no las veo. ¿Perdón? Marquen la presentación que dice Chaday Muñoz. Donde dice Chaday Muñoz se está presentando, ahí lo pueden ver. Si está en el celular, no les da, pero si está en el PC.
Hoy es la novena echada en Dios. Bueno, los milagros que hizo Jesús se pueden dividir en 5 grupos. Primero, los milagros sobrenaturales. ¿Sí? Milagros sobrenaturales. ¿Qué es un milagro sobrenatural? Un milagro sobrenatural es lo que es imposible a la entelequia humana. Pues como su nombre lo dice, sobrepasa todo lo humano. No es de este mundo. Acciones, gestos que uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Esto en qué rayos, o como diríamos nosotros, qué pitos toca? ¿Cierto? Milagro sobrenatural. Entonces tenemos ahí 5 imágenes. La primera imagen es la de ¿qué? ¿Cuál logran ver? Bodas de Canaán. Las bodas de Canaán. Muy bien. Las bodas de Cana. Vamos a silenciar micrófonos, por favor. Los milagros se pueden hacer. Por favor, con el micrófono. Bien. La palabra. Por favor, están hablando mucho por allá. De Luis Fernando, por favor, cierra el micrófono. Los milagros sobrenaturales, entonces tenemos 5. El primero, las bodas de Caná. ¿Qué es esto de este milagro? ¿Por qué se denomina la transformación del agua en vino como un milagro sobrenatural? Primero, ningún hombre puede cambiar de la noche a la mañana el agua en una sustancia natural como el vino. Es decir, ningún hombre toma un vaso de agua, por ejemplo, yo aquí que tengo un vaso con agua, yo no puedo decir que se convierta esta agua en vino y de una se pasó. No, sigue igual. Es un milagro que solo pudo haber hecho Jesús. Muchos dirán, profe, pero es que o llega un niño y dice, mi mamá es una maga porque ha convertido el agua en un color moradito, dulcecito y sabe rico, porque le echó moritas. ¿Ahí surgió un milagro? No, no. ¿Por qué? Porque la mamá utilizó el agua y unos frutos, los unió. Más Jesús solamente ha mirado al cielo y ha bendecido las tinajas y las convierte en vino. Pero ¿qué quiere decir entonces? Estos milagros sobrenaturales nos deben de hablar de que Dios actúa de manera silenciosa e insospechada. Tras de las tinajas del agua que se convierten en vino, está lo insospechado de Dios. Dios actúa en el silencio a diario y hace maravillas con nosotros. Para que surja un milagro, debe de haber un categórico y es la obediencia. Hay que obedecer. Miren que en esta escena está María. María, ¿qué le dice a los criados? Hagan lo que Él les diga.
obedezcan en pocas palabras. Entonces, quien obedece puede ver realizado el milagro ahí, en él, el que obedece. Hay una frase muy bonita que me ha llamado hace mucho tiempo la atención y que yo la tengo taladrada en la memoria y en mi corazón. Y es una frase que una compañera mía, no sé si ya ustedes han tenido contacto con ella, es la profesora Nancy, que dice esta frase tan bella: en la oscuridad de la noche se entretejen muchas cosas. En la oscuridad de la noche se entretejen muchas cosas. ¿Qué se entreteje en la oscuridad de la noche? La drogadicción, la perdición, por sobre todo un fin de semana, los jóvenes salen a altas horas de la noche. ¿Qué se entreteje en la oscuridad de la noche? La violencia, el mal. Pero también podremos decir que en la oscuridad de la noche se entreteje la gracia de la luz nueva, del nuevo amanecer. Cuando nosotros estamos dormidos, en la noche suceden muchas cosas que tal vez no nos damos de cuenta. Entre ellas, que Dios está trabajando para regalarnos un nuevo día. Y por eso nos levantamos de nuevo. Por eso abrimos los ojos, contemplamos. Porque Dios actúa de manera insospechada en el silencio. El convertir el agua en vino nos representa que hay una transformación, que Dios transforma lo simple en algo extraordinario, lo ordinario en algo extraordinario. Dios se vale de la naturalidad, se vale de lo básico para hablarnos y mostrarnos algo nuevo. Ese es un milagro sobrenatural. El levantarnos, yo me quedo con ese ejemplo, es un milagro sobrenatural. ¿Por qué? Porque es Dios quien obra. Porque es Dios quien hace posible que nos volvamos a una vida nueva. Muchas veces nos acostamos y empezamos a planear, está bien planear, mañana, y a veces vamos postergando las cosas, sin pensar que el mañana es incierto, pero que está trabajándose en Dios. Segunda imagen, ¿qué logran ver ahí? Cuando las aguas La pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Bueno, el milagro del agua en vino, Juan capítulo 2. Todo el capítulo 2, las bodas de Cana. Luego nos encontramos con la otra imagen y es la pesca milagrosa. Al hablar de la pesca milagrosa, hablamos de que Dios, en la persona de su Hijo Jesús, nos puede proveer todo. En Jesús encontramos lo básico y lo necesario. En Jesús nada nos falta. Un pescador se levanta y él coge su red y se va 5 de la mañana a la playa
Y él va entusiasmado y va con la obviedad, obvio que voy a pescar algo. Y entonces él por su profesión sabe a qué horas puede estar más fácil la pesca, en qué puntos ahí pueden haber más, podríamos decirlo, cosecha de peces, ¿cierto? Pero él va con esa confianza de que mínimo, pues voy a decir algo hipotético, hoy voy a pescar unos 50 peces. Listo. Pero aquí sucede algo extraordinario. La pesca milagrosa es visto como el milagro sobrenatural porque es inhumano para un pescador pescar tantos peces en una misma enredada. Cuando Jesús se le presenta a los discípulos, ellos por ser pescadores profesionales, ¿qué van a decir? Hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero Jesús les dice, remen mar adentro. Es decir, en pocas palabras, no se desmotiven, no se desanimen, avancen, sigan, perseveren. A lo cual uno de ellos va a decir, listo, si bien no pescamos nada, si bien nos hemos pasado horas enteras tratando de pescar aunque sea un solo pez, pero por tu nombre echaremos las redes. Otra vez el término ¿qué? Obedecer. Por tu nombre, por tu palabra. Creemos en tu palabra. Creemos en lo que tú nos dices. Creemos que va a ser fácil, posible y realidad lo que usted nos dijo. Y oh sorpresa, fue necesario llamar a los vecinos para que ayudaran a sacar los peces. ¿Qué nos quiere decir haciéndole una hermenéutica a este milagro? La disposición de echar las redes a la evangelización. Si bien aquí ya hemos quedado y no ha salido nada, quiere decir que aquí ya hemos evangelizado. Aquí ya la gente está lista, ya ha escuchado hablar de Jesús, ya ha escuchado ya se ha empezado a encaminar en los sacramentos de iniciación, ya son unos iniciados han escuchado el querigma. Y entonces Jesús dice, como aquí ya es necesario lanzar las redes mar adentro, es decir, ir a la otra orilla, porque allá tenemos muchos que evangelizar. Y se vino todo ese montón de peces representados porque ellos no han sido evangelizados. Tenemos que salir, continuar lanzando las redes. Hoy en nuestro tiempo podemos decir, a mi modo de ver, voy a ser muy atrevido, de que, en el buen sentido de la palabra, convencer a alguien que venga y se incorpore a algún movimiento apostólico, a alguna comunidad parroquial, es un milagro. Porque en nuestros tiempos tan difíciles, en nuestros días donde ha entrado el escepticismo,
los evangelizadores, los misioneros, estamos quedando en jaque. Jesús nos invita a seguir perseverando. Este texto, este milagro lo vemos en Lucas 5, todo el Evangelio de San Lucas 5. Ahora miremos la tercera imagen que contemplamos en ella. Cuando Pedro le dice a Jesús que él quiere caminar sobre las aguas y luego tiene como miedo y ahí vuelve y se hunde. Bueno, este milagro es: Jesús calma la tempestad y camina sobre las aguas. Qué maravilloso milagro que nos debe de hablar a nosotros. ¿Qué quiere decir que Jesús camina sobre las aguas? ¿O qué quiere decir que Jesús calma la tempestad y camina sobre las aguas? Porque Él es el dueño, Guillermo, de todo y Él es el que puede todo. Y en realidad es el único, es el Dios, el verdadero Dios, el que todo lo puede. Muy bien. Calma la tempestad. Lo que es, dice otro texto, lo que es difícil o imposible para el hombre es posible para Dios. Los mismos discípulos quedan atónitos. Hace 8 días hablábamos de ello y decían: ¿quién es este que hasta las aguas le obedecen? ¿Quién es? Desdibujando, o más bien desconociendo, de que en Jesús o en Dios todo es bajo la potestad de ellos. Todo es desde Dios, en Dios y para Dios. Calma la tempestad. Cuando dejamos entrar a Jesús en nuestra vida, las tempestades que nos inundan son calmadas. Cuando dejamos que Jesús nos penetre, que dejamos que Jesús, en el buen sentido de la palabra, haga de las suyas en nuestra vida, las tempestades de nuestra angustia, de nuestra vida, de nuestra conciencia, de nuestra alma, van cesando. Jesús camina sobre las aguas porque Él es el dueño absoluto del cosmos. Él domina. Él tiene el poder. Él es el rey del mundo. Pero muchas veces, como le pasó a Pedro, Él nos permite, no muchas veces, siempre nos permite desde nuestra libertad actuar como pretendemos actuar. Señor, permíteme caminar sobre las aguas. A veces queremos igualarnos. Miren que eso viene desde antiguo. Adán en el paraíso quiso igualarse a Dios, ser como Dios. Pedro quiso ser como Jesús. Si usted puede, yo también. Pero reitero, como Jesús nos deja actuar desde nuestra libertad, nos deja ser nosotros, ¿qué le dice? Venga, papito, hágale pues, empiece. Pero es necesario este acontecimiento para mirar también ahí la mano poderosa y rescatadora de Jesús. En este milagro vemos algo maravilloso. 3 cosas vemos ahí. Primero, que Jesús cesa
toda angustia y toda tempestad de nuestra vida, cuando lo queremos aceptar. Segundo, Él desde nuestra libertad nos deja hacer lo que creemos nosotros que está bien, desde la libertad. Y tercero, nos tiende la mano cuando sentimos caer. Desde el Antiguo Testamento, este gesto de rescatar es la imagen más amorosa de Dios. En el Éxodo 3:9, Dios le dice a Moisés, ante la pregunta, Moisés le dice, bueno, ¿por qué me envía a mí allá a Egipto? ¿Por qué me envía a sacar a esta gente de la esclavitud? ¿Qué le dice Dios? Porque el clamor del pueblo llegó a mí. El milagro sucede cuando yo pido ayuda, cuando yo me quiero sentir salvado, cuando yo me quiero levantar, cuando yo quiero resarcir. Dios no excluye a nadie. Dios no quiere el castigo de nadie. Dios no deja a nadie a la intemperie ni a su suerte. Dios permanece. Pero como nos deja la libertad, hasta que nosotros no digamos, ayúdame que me hundo, Él no hará nada. Muchas veces nosotros decimos, Señor, haz tu obra en mí, transfórmame, renuévame. Y lo decimos allá en las canciones, cuando estamos en grupos de oración y cerramos los ojos, cuando cantamos la canción, renuévame, Señor Jesús. Pero a veces le colocamos límites a Jesús. Señor, haz en mí tu obra, pero no me toque esta parte todavía, porque no quiero renunciar todavía a. Y entonces manicruzamos a Dios. Entonces ya Dios dice, entonces yo cómo voy a orar aquí, si es la parte que más me interesa en este momento, que necesito que saque, pero Él dice que todavía no. Sálvame que me hundo. Es el momento de volver la mirada del Padre y decir, sálvame. Calma las tempestades. Tempestades que usted puede y que nadie más. Ni la mamá, ni el papá, ni el esposo, ni la esposa, nadie. Calma las tempestades que usted tiene adentro más que Jesús. Este papá, mamá, hermano, el esposo te puede dar un consejo, te puede iluminar, pero Dios hace la plenitud en la obra. Luego nos encontramos con la otra imagen y es sacar la moneda del pez. Profe, qué pena. ¿Qué cita bíblica es el de caminar sobre las aguas? Ah, claro que sí. Mateo 8, Marcos 4 y Lucas 8. Mateo 8, Lucas 4 y Marcos 8. Perdón, Marcos 4 y Lucas 8. Mateo 8, Marcos 4, Lucas 8. El cuarto, entonces reitero, es Pedro sacando la moneda de la boca del pez. ¡Qué milagro tan bello este! Todos los milagros, yo les decía hace 8 días, cuando hablábamos del aspecto intencional, nos tienen que hablar y nos tienen que decir algo. ¿Por qué sucedió esto? Si bien en el texto dice, ¿usted por qué no paga impuestos?, le dicen a Jesús. Y Jesús le da una orden a Pedro, otra obediencia, le da una orden a Pedro de ir al estanque, sacar el pez y tendrá la moneda y le dice, ve y paga los impuestos por ti y por mí, pero debe haber
otra intencionalidad de fondo. Algo que a mí hoy me debe decir qué tiene que ver este milagro de sacar una moneda del vientre de un pez con mi vida. ¿Qué, en el buen sentido de la palabra, qué carajos tengo que entender yo con esto? ¿Acaso me están recordando, recuerde la deuda que tiene por allí? Recuerde lo pendiente que tiene para pagar en esta quincena. Muchos dirán, ay, hijo de madre, vea, yo que me estaba haciendo el orejimocho con el pago de aquello y el otro, y aquí me lo están sacando a relucir. Es un llamado a atención de pronto. Pero hay que ir al profundo del acontecimiento. A lo profundo del acontecimiento. ¿Qué representa este milagro? ¿Qué me quiere decir? Y es que Dios ha pagado de un todo y por todo nuestra deuda. Quiere decir que desde lo profundo del mar hasta lo más llano de la tierra, Dios es el dueño absoluto. Todo, reitero, es por Él, desde Él y para Él. Y al decirle a Pedro, tú ve y paga el impuesto por ti y por mí, quiere decir que Jesús nos pagó a todos en rescate. Nos ha rescatado. La deuda del Padre antiguo, la deuda de Adán, ha sido rescatada, diría el cántico del pregón pascual. Ha quedado saldado. Mirar en este milagro la bondad de Dios para conmigo. Mirar la bondad de Dios en nuestro quehacer diario. Y nosotros nos vamos caminando con los afanes de la vida, desconociendo la bondad y la gracia de Dios ahí. ¡Qué milagro sobrenatural! ¿Cómo es posible? A nuestra entelequia, un pez tener una moneda, pues, a no ser de que esté en una fuente de los famosos deseos, donde le echan la moneda y apenas todo el mundo se va del parque, llega el recolector, va hacia la fuente y sella las moneditas. Vaya deseo, le cumplimos el deseo, pero al otro de recolectar monedas de esa manera, ¿cierto? Pero aquí es Dios quien nos habla. Yo pago todo por ti. Yo te pago todo. Y en último vemos la imagen de la multiplicación de los panes y de los peces. Una preguntita sobre este antes de que termine, perdone, Guillermo. Hay una frase ahí sobre terminar el evangelio que dice, pues para que me aclare esto, o sea, pero hay una frase que dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero usted me podría explicar ese pedacito y no, vamos. Muy bien. Cuando a Jesús le dicen, o más bien, eso es en un encuentro, cuando a Jesús lo van a poner como a prueba, y él dice, présteme una moneda. ¿De quiénes son estas inscripciones? Entonces le dice de que es la cara del emperador, ¿sí? Y entonces él dice, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, que el hombre debe de cumplirle tanto a Dios como
a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros todos estamos llamados a darle lo que le corresponde a Dios, y es lo que la iglesia denomina el diezmo. Y el hombre está obligado a contribuir con el Estado, y es lo que llamamos pagar los impuestos. El impuesto predial, los servicios, todos nosotros cumplimos con eso. Damos al César lo que es del César, es decir, damos al Estado lo que es del Estado y a Dios lo que es de Dios. Y miren qué interesante. Permítanme aquí. En la ofrenda dominical echamos el billete más arrugado, el de 2000. Y esa carita sale hasta así desfigurada de lo apretado que sale. Porque a Dios le damos lo que a veces nos sobra. Nos llegó los impuestos prediales dándonos una tarifa exacta. Usted da lo que quiere. Tiene que pagar lo que es. Le estamos dando en ocasiones más al César que a Dios. ¿Cuántas veces también? Qué bueno para los que echan el billetico de 2000, pero qué mal para ni los que lo echan. Y nosotros, como agentes de pastoral, sí que pecamos en eso. Pensamos que porque somos servidores de la parroquia, estamos eximidos de dar la ofrenda. O estamos eximidos de pagar el diezmo. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. También traduciendo eso o interpretando es, ¿cuántas veces nos dedicamos más a las cosas del mundo que a las de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos pegados del celular? ¿Y cuánto tiempo pasamos pegados, en el buen sentido de la palabra, de la Sagrada Escritura? Y miramos que va a haber si lo ponemos en una balanza, va a ganar más estar pendientes del celular. Le estamos dando más al César que a Dios. Claro, hasta aquí, don Arcángel. Guillermo, excelente todo, muy amable y gracias por darnos esta clase. Bien. Y por último tenemos la la multiplicación del pan y de los peces. Lo de la moneda del pez está en Mateo 17, 27. ¿Cierto? Lo de la moneda del pez, Mateo 17, 27. Y luego viene entonces la multiplicación del pan y de los peces, la multiplicación de panes. Lo vemos en Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6. Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9, Juan 6. Qué interesante es este milagro. Repito, aduciendo al aspecto intencional, todo milagro nos tiene que hablar, nos tiene que decir algo y nos tiene que motivar a hacer algo por ello. Jesús hace un gesto con el pan y los peces. Algo tan sencillo y algo tan básico para la alimentación como es el pan. ¿Sí? El pan. Aquí hay un muchacho que tiene 2 panes y 5 peces. Pero aquí entonces no es mirar
únicamente el gesto de Jesús mirar al cielo y bendecirlos y listo. Dijo las palabras mágicas como los magos, abracadabra, pata de cabra y sople aquí. Entonces el mundo, ¿cierto? No. En Jesús, decíamos ahora, la manera de obrar y de hacer los milagros es distinta. La capacidad que nos dice este milagro es la capacidad que tenemos de donarnos al otro. El milagro de la multiplicación del pan y de los peces nos invitan a nosotros tener esa capacidad de donar, de dar, de compartir. Y si miramos ese texto, cómo va finalizando, dice que cuando todos comieron y quedaron saciados, Jesús dice a sus discípulos, recojan todas las obras y que nada se pierda. Ojo, nada se pierda. ¿Qué es esto? Nada se puede perder porque la comida está muy cara. ¿Y cuántas veces ustedes y yo vamos a un centro comercial, entramos a un restaurante, pedimos un plato que nos vale alrededor de 30 o 40 mil pesos y nos comemos un poquito y dejamos el resto? Porque qué pena dejar el plato limpio. ¿Cierto? O mucha gente dice, no, que por decencia se deja un poquito. No, por decencia dejemos el plato sin nada. Cuando hagamos este gesto y queramos dejar, pensemos, ¿cuántos familiares nuestros no tienen nada? ¿O cuántos niños me voy a encontrar después de que salga de acá en un semáforo diciendo, tengo hambre? Y yo acabo de dejar en el restaurante gran porción de comida. ¿Cuántas veces digo en mi casa, no hagan esto porque no me gusta? Cuando hay tantas familias que quieren hacer esto, pero no tienen cómo hacerlo. El milagro de la multiplicación del pan y de los peces es, reitero, la capacidad que tengo yo de dar. Por ejemplo, Andrea tiene 2 panes y los puso en servicio de todos. Y tenemos 30 personas. ¿Con 2 panes 30 personas comen? No. Doña Rosa dijo, yo tengo un pan. ¿Cuántos panes tenemos ya? 3. Con 3 panes comen 30 personas. Dependiendo pues la cantidad, pero pongamos esas mogollitas, pues esas pequeñas, ¿cierto? Pensemos cada mogollas. No. Llegó María Alcira y dijo, yo tengo 10 panes. ¿Cuántos panes llevamos ya? 13. ¿Va habiendo qué? El milagro. Ese es el milagro de la multiplicación. Don Arcángel dice, yo tengo 5 panes. ¿Cuántos tenemos? 18. Ya los 30 van diciendo, ya hay esperanzas de que todos vamos a comer. Si esto sucediera actualmente, este gran milagro, no morirían diariamente millones de personas por hambre. Y no se tendrían que botar toneladas de comida. Porque de hecho es un pecado que aclama al cielo. Porque el mismo Jesús lo dijo en la Biblia. Recojan todo y que nada se pierda. ¿Cuánta comida boto yo? Ese es entonces, muchachos, el milagro sobrenatural. Miren que ustedes han escuchado
Cuando ven hombres o mujeres dadivosas, generosas, que dan allí, dan en lo otro, mucha gente dice, este es un ángel, ¿sí o no? Este es un ángel. Me llegó el ángel caído del cielo. Cuando uno lleva a un mercado a una familia necesitada, dicen, llegó el ángel, Dios envió al ángel. ¿Quién es el ángel? Alguien sobrenatural. Si bien yo soy un humano, cada uno es humano, pero si hacemos ese gesto de donarnos, podemos ir generando un milagro sobrenatural. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ver en sus milagros la iniciativa de nosotros también obrarlos. Y reitero lo que decía en la oración inicial. No puedo o no me puedo quedar esperando que alguien salga de la UCI, que a alguien le decreten 0 cáncer para decir hubo un milagro. Mi vida diaria es un milagro. Que tengan un buen fin de semana, evaluemos el encuentro y quedamos hasta ahí y continuamos la próxima sesión con este tema, porque faltan ver 4 milagros más. ¿Listo? Guillermo, muchas gracias, Dios lo bendiga, feliz tarde y feliz noche. Gracias, profe, feliz tarde. Bendiciones para todas y todos. Gracias. Hasta luego, que estén bien, chao. Dios les bendiga. Chao. Gracias, Excelente profe, tema, a todos. gracias. Feliz día, feliz fin de semana. Gracias, profe. bendiciones. Feliz tarde. Gracias, igual, se Excelente la cuidan. clase, Guillermo, mil gracias. Con mucho gusto. Gracias, profe. Muy bien.